Hola, feliz tarde para todos. Estamos hoy en compañía de un doctor muy especial, el doctor José Luis Franco. El doctor es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en inmunología y genética molecular humana. Hoy en día labora como profesor y maestro de la facultad en inmunología y además trabaja en el centro de investigación, pues como de todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune y enfermedades complicadas y difíciles. José, bienvenido, qué rico que estás aquí con nosotros el día de hoy. Qué rico, para nosotros el placer estar contigo acá y realmente pues quiero contarles que tenía hace mucho rato muchas ganas de traerlo porque pues obviamente en el día a día como mamá y como médica también atendiendo a familias y niños, eh, José, es muy común que las familias y los padres, sobre todo cuando tenemos pues nuestros primeros hijos, estemos nerviosos, alertas, como angustiados de que haya una enfermedad difícil, complicada, de esas enfermedades huérfanas que nadie quisiera tener. Entonces yo quería que hoy te trajéramos a conversar aquí, que resolviéramos algunas dudas y diéramos como un parte de tranquilidad pues como a las familias. Entonces primero nos gustaría mucho que nos cuentes un poco sobre qué son las inmunodeficiencias o cuáles son estos grandes problemas del sistema inmune. Mira, una de las cosas que yo siempre pues he tratado de discutir mucho con mis residentes y con los estudiantes de medicina es el hecho incuestionable de que la consulta médica siempre tiene dentro de la lista, cada papá, cada mamá o cada familia tiene dentro de la lista cómo mejoramos las defensas. Doctor, serán las Así es, defensas, el estrés y las defensas. O sea, vivimos de ese ¿verdad? mundo de las defensas, que obviamente pues Uh-huh, se considera como sistema inmunológico, y siempre estamos uh-huh, pensando en la manera de mejorarlo. Entonces yo creo uh-huh, que eso genera mucho estrés en las familias, porque siempre están pensando cómo mejorar las defensas. Y a veces hay uh-huh. maneras de tal vez intervenir un poco para mejorarlas si no hay algún problema grave, pero en muchos casos no es necesario nada más que lo que siempre uno recomienda, una buena alimentación, ejercicio, una vida saludable. No es siempre fácil en las condiciones de nuestros países, pero indudablemente es una gran pregunta y siempre será parte del discurso de las consultas con los médicos. Ah, por lo Uh-huh. tanto, es relevante que los papás aprendan un poco sobre esto, porque de hecho constantemente estamos interviniendo en el sistema inmunológico de los niños y de los adultos, porque Uh-huh. los estamos vacunando. Con la vacunación es una forma de intervención para reducir el Uh-huh. riesgo de las enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Entonces, ahí ya tienen Okay. ustedes un ejemplo muy importante de lo que puede ser. Ahora, ¿qué es lo que Uh-huh. nosotros hacemos? ¿A qué nos dedicamos allá en el grupo de inmunodeficiencias primarias o como lo llamamos ahora, de errores innatos de la inmunidad? Básicamente, nosotros estudiamos las enfermedades genéticas del sistema inmune. Aunque existen diferentes especialidades que tocan de frente a la inmunología es más interdisciplinaria. Es decir, tú no nos vas a ver todo el día sentados en un consultorio a muchos de nosotros, porque en realidad en el país somos muy pocos, pero siempre vamos a estar interactuando con otros médicos con el objetivo de darles asesoría en aspectos inmunológicos de muchas de las enfermedades que sufrimos nosotros los humanos. Entonces, estas enfermedades típicamente son congénitas, es decir, pues surgieron por un problema genético, obviamente de esto nadie tiene la culpa, simplemente algunas de estas enfermedades las llevamos en nuestro ADN en estado de portadores, es decir, no expresamos la enfermedad, pero cuando encontramos a alguien y decidimos tener un hijo, pues no nos damos cuenta muchas veces que ambos resultamos ser portadores y que nuestro hijo o hija está afectado. Estas enfermedades, obviamente, pueden ir desde enfermedades con manifestaciones leves, podrían ser otitis recurrente o que les da mucho infección en la garganta o que tienen a veces verruguitas en la piel, pero y que se vuelven recalcitrantes, es decir, que pasa mucho tiempo y no hay cómo quitárselas. Y todo esto es relativamente raro. Están otras más
más importantes desde el punto de vista clínico. Esas pueden ser enfermedades infecciosas que puedan causar, por ejemplo, neumonías o infecciones urinarias graves, diarrea severa, pero también hay unas formas mucho más graves en las que el sistema inmunológico en el recién nacido está tremendamente comprometido y cualquier infección podría ser potencialmente fatal a edad temprana. Afortunadamente estas enfermedades no son tan comunes como la gente quisiera o no quisiera verlas, pero digamos que son consideradas enfermedades raras por el sistema de salud colombiano y muchos sistemas de salud del mundo, y se estima más o menos que podrían estar presentes con sus diferentes formas clínicas en más o menos uno de cada 2.000 nacidos vivos. Entonces eso te da una idea de que estamos hablando de algo relativamente raro por ahora. El caso que nos hizo cambiar el nombre del grupo tiene que ver con lo siguiente, y es que una cosa es las infecciones y otra cosa son las otras partes del problema inmunológico que no veíamos antes y que cada vez estamos Ok. entendiendo más. ¿Por qué? Porque siempre consideramos que el sistema inmunológico era un sistema que nos defendía de las infecciones, no más. Pero hay detrás del desarrollo y funcionamiento del sistema inmune unos mecanismos muy complejos que llevan a la producción de células que van a reconocer preferencialmente cosas foráneas o extrañas, pero también Ujú. tenemos intrínsecamente algún grado de autorreactividad en nuestras células, es decir, una reactividad potencial que pueden tener algunas de nuestras células que podrían en algún momento resultar en un problema de autoinmunidad. Entonces ahí empezamos con el tema de autoinmunidad, con el tema de la autoinflamación, que son niños que no son capaces de controlar la respuesta inflamatoria y desarrollan sintomatología que puede ser muy compleja y potencialmente fatal. Tendríamos problemas con enfermedades que conocemos como síndromes linfoproliferativos, en las que las células del sistema inmunológico empiezan a proliferar en forma descontrolada y eso produce grandes problemas en los niños que también pueden ser potencialmente fatales. Entonces, ese otro aspecto de la inmunología, de las enfermedades inmunológicas, no es que no existiera, sino que estaba, digamos, asociado a otro tipo de especialidades. Por ejemplo, ¿quién ve en las enfermedades autoinmunes? Los reumatólogos. ¿Quién ve en las enfermedades proliferativas? Es decir, los cánceres o las formas de proliferación consistente, los hematólogos. Pero nadie veía, por ejemplo, los problemas autoinmunes, autoinflamatorios, que son aquellos en los que se desencadena una reacción inflamatoria como si uno estuviera enfermo por una infección, pero no se encuentra el germen. Y eso apenas está siendo reconocido, y entonces el papel que nosotros estamos cumpliendo aquí no es solamente alertar a la sociedad acerca de las enfermedades inmunológicas que causan susceptibilidad a las infecciones de diversos tipos, sino que también tenemos unos problemas que llamamos hoy en día como de falta de regulación inmunológica que provocan esos fenómenos. Y si nos vamos un poquito más al extremo, ya estamos empezando a ver pacientes que tienen fenómenos alérgicos muy severos que también pueden ser producto de un problema genético. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos nosotros y tenemos, pues, digamos, un gran número de pacientes que, digamos, tienen diferentes formas de presentación clínica a los que tratamos en forma diferente y solo en algunos casos llegamos a medidas mucho más profundas como por ejemplo un trasplante de médula ósea para corregir el problema inmunológico en forma permanente como lo hemos hecho con algunos pacientes. Qué interesante, José, me parece pues muy real, porque cuando uno habla del sistema inmune, uno sí se imagina como las defensas y ya, pero claro, esto es súper amplio. Claro. Coge todo lo que nos acabas de explicar desde responder de manera adecuada, ni más ni menos, y ahí nos lleva un poco como a la armonía de la vida, como que las respuestas deben ser adecuadas del cuerpo, todo. Y creo que nos da un gran parte de tranquilidad entender que no es tan común, porque como decíamos al principio, a veces como padres llenos de amor nos preocupamos y nos empeliculamos pensando que nuestro hijo va a tener una cosa súper grave y súper difícil, y realmente pues es que uno en cada 2000 nacidos vivos es un porcentaje que realmente pues se hace muy poquito, ¿cierto? Claro. Eh, Hay una cosa acá, y qué rico que ya lo mencionaste también, que te quería preguntar, y es, ya algunos nacen y la mayoría son genéticos, pero podría pasar también que se desarrollen en el camino, o esos son solo las autoinmunidades, o puede haber de las dos que No, nacen y después... sí, claro. Mm, Realmente el problema está en los dos casos. O sea, uno puede ok. tener
Uno puede nacer con susceptibilidad a infectarse incluso gravemente. También Ujú. puede nacer con manifestaciones autoinmunes, o sea, la autoinmunidad también puede ser de origen congénito. Y ahí es donde está el problema. Muchas veces los pediatras no lo reconocen, el paciente está haciendo una serie de manifestaciones clínicas y no se reconoce porque se considera que la autoinmunidad siempre es adquirida. Y existen Ok. dos formas de autoinmunidad, una congénita y una adquirida. Obviamente la congénita es más rara, es más común que Ujú. sea adquirida y eso es porque a medida que nuestro sistema inmune envejece, pues obviamente aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes y eso lo hemos visto desde el lupus hasta el COVID. Ujú. La importancia del normal funcionamiento del sistema inmune. Pero además de eso, como te Ujú. decía, el reconocer, por ejemplo, ahora que hay niños que tienen manifestaciones alérgicas extremas que los predisponen a infecciones y que les causan inflamación persistente de los órganos, también pueden ser problemas genéticos del sistema inmunológico. Entonces, por eso nos concentramos Ok. mucho en la población infantil. Pero también Ok. tenemos problemas genéticos que pueden aparecer más adelante. Por Ujú. ejemplo, nuestra médula ósea es la que produce todos nuestros glóbulos blancos en la sangre y en los órganos y son los que nos defienden, los que producen los glóbulos rojos y perdón, los rojos también, que son los más importantes pues para poder transportar el oxígeno y llevarlo a los tejidos, Claro. las plaquetas que nos ayudan a controlar el sangrado. Y hay algunos de nuestros pacientes que nacen con problemas genéticos que afectan el desarrollo de todas estas células o de alguna población específica, pero no se manifiestan tempranamente, sino que pueden aparecer incluso en forma más tardía, ya sea por algún fenómeno aparente como una infección o incluso Ujú. sin un mecanismo aparente de inducción. Eso es lo que conocemos como síndromes por falla medular. Es decir, Ok. la médula de pronto de un momento a otro se empieza a apagar y las células empiezan a desaparecer en la sangre y el niño puede predisponerse a diversos tipos de complicaciones, entre ellas, por ejemplo, las manifestaciones infecciosas. Ok. Entonces, es un panorama que ha crecido enormemente y que nos hace repensar en el tema de inmunodeficiencias para dejarlo, digámoslo así, relegado al tema de la susceptibilidad a las infecciones. Es decir, si el niño está enfermando de infecciones, tiene una inmunodeficiencia, pero si el niño tiene un problema Ujú. autoinmune, no tiene una inmunodeficiencia porque realmente su sistema inmune Ujú. está respondiendo en forma exagerada o anormal. Claro. Entonces, eso se consideraría como un problema de desregulación inmunológica, como lo hemos Ajá. traducido. Entonces, todo eso hace parte del espectro. Y nosotros Claro. vemos combinaciones de ambos o fenómenos en los que solo existe una manifestación clínica muy específica. Lo importante es que en ese proceso nosotros enseñamos todo el tiempo a pediatras, a infectólogos, a reumatólogos y todo, y trabajamos con ellos de la mano para poder identificar rápidamente estos pacientes y obviamente tratar de corregir el problema si se puede, o al menos tratarlo. Qué bien. Ujú. Súper, Jode, que más o menos, digamos, de las enfermedades que hay y que Ujú. existen, la mayoría tienen un buen pronóstico, la mayoría no. ¿Cómo funcionan esos Sí. porcentajes? Bueno, digamos que individualmente cada enfermedad es rara. Algunos de ellos, pues, Ujú. algunos de sus enfermedades solo han sido descritas en unos pocos individuos a nivel mundial. Pero Ujú. digamos que en conjunto, pues, la prevalencia es aproximadamente de 1 en 5.000. Sin embargo, por Ok. ejemplo, la inmunodeficiencia severa combinada, que es cuando los niños nacen sin linfocitos T ni linfocitos B, entonces no producen anticuerpos y no pueden responder contra muchos microorganismos bravos y es Ujú. potencialmente fatal antes del primer año de vida. Entonces hay que detectarla tempranamente, afortunadamente es rara, pero necesita mucha sensibilización del personal de la salud, particularmente de la población de pediatras Ok. y sus Claro. especialistas, que son los que ven a estos niños. Entonces, por eso trabajamos de la mano con ellos estrechamente. Digamos Qué bueno. que en general uno podría decir que el pronóstico no es tan complejo porque todo depende digamos, de la forma en que se expresa la enfermedad y la severidad. Entonces, mientras, Ok. dentro de una misma enfermedad, la mayoría de los pacientes podrían enfermarse gravemente, que los que la sufren. Dentro de otro grupo podría haber todo una variabilidad amplia entre los mismos individuos en donde uno de los niños de la familia podría estar muy enfermo y los otros tener solamente algunos rasgos de la enfermedad. Entonces, cada vez asistimos a mayor complejidad en estas enfermedades genéticas porque antes las veíamos muy fácil
digámoslo, en el hospital cuando veíamos un niño que se infectaba continuamente, que tenía diferentes manifestaciones, todas de infecciones, y hoy en día nos estamos enfrentando a casos mucho más complejos que revelan obviamente la heterogeneidad clínica que existe, es decir, la variabilidad de signos y síntomas y las anormalidades inmunes que no son fáciles de definir, porque después de todo, a pesar de que hemos estado en la historia de la medicina todo, desde hace muchos años, hace más de Así 2000 es. años, los chinos empezaron con la variolización, es decir, ya vacunaban. Y es increíble que todavía tengamos que estar luchando tanto porque nos aprueben exámenes que necesitamos, exámenes que son especializados, porque básicamente el examen de sangre, que es como lo llamamos todo, que es básicamente un hemograma, pues nos contabiliza células e incluso puede ser potencialmente buenísimo para encontrar algunos de estos problemas severos, pero uno necesita muchas más cosas para poder llegar al fondo de todo esto. Afortunadamente estamos llegando en la medicina a un punto en que la genómica, todos estos estudios del ADN, todos estos desarrollos bioinformáticos que se están dando, como la inteligencia artificial y muchas otras cosas, se van a conjugar probablemente en metodologías y en tratamientos que van a ser obviamente de un impacto mayor que lo que podemos hacer hoy en día. Así es, qué gran noticia. Sí, yo creo que todos esos avances también apoyan un montón. Uh -huh. Y la verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos, pues, y de tener personas como tú que se dedican y que dedican la vida a estudiar todos estos trastornos que a tantas personas pueden ayudar, que siendo de baja prevalencia, finalmente, pues, cuando llegan y llegan Exacto. a tiempo, Uh pues, ve -huh. uno unos milagros, pues, muy hermosos y muy espectaculares. Debo reconocer y sentirme orgullosa del centro en el que tú estás, que es un centro Gracias. reconocido a nivel mundial y un montón de historias bonitas donde remiten pacientes de otras partes del mundo a Colombia y a Medellín a poder ser estudiados y que los apoyen. Uh -huh. Eh, José, una cosa para ir como cerrando, me pareció muy importante lo que dijiste al principio y es todos queremos fortalecer ese sistema Uh -huh. inmune, ¿cierto? Digamos que un parte de lo que inicialmente es la vacunación, como nos decías tú ahorita, para ayudar que el cuerpo tenga pues ya como esos anticuerpos y no estar tan expuesto de manera agresiva, pero lo de la Uh alimentación, -huh. el dormir bien, el estar con baja exposición a estrés, ¿cierto? Como mantener un equilibrio en la vida de los niños, Claro. que a veces no los podemos meter en la vida de nosotros, que se nos vuelve pues como un automático y de pronto dormir menos horas, y no, los niños están diseñados para dormir más horas y durante el sueño es donde el sistema del cuerpo automáticamente hace su reparación celular y hace como todos sus mecanismos. Entonces, José, para terminar, me gustaría cómo cerrar contándole un poco a las familias, si tú nos puedes como dar una pequeña recopilación de cuáles serían como los signos de alarma, ¿cierto? Uh -huh. Para darle tranquilidad a las familias y decir, no, descartado, o sea, cuándo sí deberíamos pensar en alguna dificultad con este sistema y consultar pues Uh al -huh. pediatra que finalmente es quien remitiría a llegar a donde ustedes, Sí, porque bueno, digamos que es como estamos el camino. en el caso de los niños per se, ¿cierto? Obviamente lo más importante es que, primero que los antecedentes del embarazo hayan sido pues como sin eventos graves o algo así, porque algo que uno nota frecuentemente en los pacientes con problemas genéticos es que es común que las madres tengan algún tipo de problema durante el embarazo, pero no es pues como la regla, sino la excepción, digámoslo, pero uno a través de los años se da cuenta de eso. Yo Claro. diría que desde el nacimiento se pueden presentar las manifestaciones, es decir, en el término, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas, los niños, un niño con una infección por un germen muy raro, muy temprano en la vida, es probable que necesite una evaluación inmunológica para por lo menos descartarlo, pero como le digo yo a los infectólogos, no todo lo que produce infección es un problema inmunológico, pero tampoco nosotros nos estamos infectando todo el día como para terminar en el hospital. Cuando termina uno en el hospital por una infección, pues hay que abrir el ojo porque podría haber algo que puede ser adquirido por algún problema, típicamente el VIH, y por eso también es en parte del cambio de nombre, porque inmunodeficiencia en un niño es a veces complicado de entender para los papás, los cuidadores, etcétera, y todo el mundo lo asocia con VIH. Entonces creo que modificando ese término vamos a influir positivamente en la calidad de vida de los niños. Y creo que entonces, si tú tienes una infección muy severa y tu niño está muy enfermo en el hospital, requiere antibióticos venosos,
y a veces responde, a veces no responde, está desarrollando complicaciones, por ejemplo, se le regó la pus en el pulmón, o el riñón se le infectó, o se le está extendiendo la infección a varias partes, pues en ese sentido es importante considerar la posibilidad de un problema como estos. Pero en muchos casos, como lo dices tú, más frecuentemente uno va a observar cosas menos severas, digámoslo así. Por ejemplo, los niños que tienen otitis bacterianas repitentes o virales, pero no de un solo lado, porque en un solo lado pues uno diría, pues, probablemente es un problema estructural, pero si es de los oídos ya empiezan a pensar que puede haber algo allí, que las sinusitis empiecen a ser recurrentes, podría haber en un episodio de sinusitis, y bueno, listo, diarreas recurrentes. Es como si todo empezara a tener una recurrencia bastante inusual o una severidad bastante inusual. Entonces, cuando tengan niños que tengan síntomas de enfermedades infecciosas o que aparentemente crean que está infectado, pues vale la pena que el pediatra lo evalúe detalladamente y de que determine no solamente dentro de su historial cuántas veces ha sufrido de eso o de algo parecido. Algo que también le resaltamos a la gente es que busquen sus familias cuando nosotros pensamos que hay algo genético. Desafortunadamente nosotros no tenemos la costumbre de saber cómo es que nuestra familia ha venido aquí y nos hemos desarrollado a través de todos esos árboles genealógicos. Así que es importante preguntar en la familia porque puede haber historia de esta enfermedad previamente y no se reconocía, como lo hemos visto en algunos casos. Nosotros en Antioquia somos relativamente consanguíneos, es decir, parece que fuéramos más primos de lo que normalmente somos, y eso pues desafortunadamente tiene el riesgo de aumentar la incidencia de estas enfermedades, es decir, que aparezcan más. ¿Qué podría decirte yo? Pues en esos casos, por ejemplo, brotes que continúan, que se infecta la piel, ¿qué más te podría decir? Por ejemplo, abscesos en órganos, que tú dices, pero ¿por qué mi niño los está haciendo? Infecciones virales cutáneas son algo muy relevante, no solo las verrugas, sino en algunos casos hay unas infecciones como el molusco contagioso, que son como unas verruguitas redondas brillantes, como perlitas que se van desarrollando en algunos niños y que si se acompañan de otras manifestaciones infecciosas pueden ser una causa para investigar. Y obviamente tenemos los otros pacientes que típicamente desarrollan algo que nosotros llamamos erositis. Las erosas son unas membranas que recubren nuestras articulaciones, son parte de la pleura, son parte del peritoneo y de muchos órganos y de los músculos. Y típicamente cuando hay un problema autoinflamatorio, estos pacientes empiezan a hacer fiebre sin infección, se les suben los leucocitos en la sangre y hacen manifestaciones cutáneas de eritemas que migran o que causan, por ejemplo, que el contacto con el frío inflame la piel y cosas de ese tipo, pero pueden llegar a ser incluso más graves. Entonces, hay una amplia distribución de ellas. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes, pues obviamente se reconocerán manifestaciones cutáneas y de los diversos órganos cuando empiecen a notar eso, pero típicamente en esas enfermedades sí lo detectan más temprano los reumatólogos pediatras. Ok. Sí, yo creo que uno de los tips más importantes de hoy es que sepamos que tiene mucho que ver con la severidad. En Claro. algunos podcasts anteriores hemos conversado de la importancia que los niños se enfermen, ¿cierto? En la época de guardería y eso, que no pase a ser severo, que no pase de los 2, 3 días mocositos, con tos, con Claro. fiebre, ¿cierto? Porque también eso hace parte de esa maduración natural del sistema inmune, pero ya cuando llegamos a estos puntos y cuando es una siempre gripa que termina en una Claro. hospitalización, creo que lo que José nos acaba de enseñar, de pensar en esa como severidad, como cuando todo se vuelve más grande de la cuenta, es donde tenemos que acudir. Claro. Y hacer digamos, el conducto definitivo que es al pediatra para una evaluación muy, muy profunda. Después de ahí ya hará unas remisiones específicas a cada uno de los especialistas que nos ayudarán pues como Claro. a eso. Y hay, Pero yo, hay un aspecto muy importante que ya tú lo mencionaste y es el aspecto de la nutrición. Entonces, el impacto que tienen estas enfermedades en el crecimiento y desarrollo de los niños puede ser muy grande, qué pena, puede ser muy grande. clarísimo. Entonces, yo creo que es vital que nosotros podamos también tener de la mano una persona especialista en este campo, pues obviamente nosotros sabemos de nutrición, pero es muy importante porque estos niños frecuentemente son severamente afectados desde el punto de vista nutricional
Y eso, el impacto cognitivo que pueden tener algunas de estas enfermedades es muy importante. Así que hay que pensar también en esos aspectos que son vitales y que seguramente los papás los ponen sobre el tapete cuando van a la consulta para que sus médicos puedan ayudarlos en ese sentido. Así es. Sí, como a veces empezar por lo básico, o sea, un niño que se está enfermando un montón, pero que nos damos cuenta al evaluar lo que está comiendo mal, pues como que empecemos por lo más sencillo, Claro. ¿cierto? Yo le trato de explicar mucho a los papás también que todos los sistemas del cuerpo requieren energía, que parte de esa energía se toma del oxígeno, la respiración, pero también de la glucosa y de lo que nos alimentamos. Entonces, si no tenemos una buena y adecuada alimentación, los sistemas van a empezar a ahorrar energía, pues porque van a hacer la ley del mínimo esfuerzo y Claro. podríamos ahí tener severidades y cosas por cosas muy básicas. Entonces, asegurarnos de Exacto. tener lo vital de una manera adecuada para poder pues como avanzar según la necesidad de cada uno de los Sí, cuadros. claro que sí. Qué bueno. José, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Te agradecemos un montón este espacio que creo que nos da mucha tranquilidad a las familias. Solo el hecho de saber que son cosas raras, extrañas, no pensar siempre que nos va a pasar a nosotros, Sí, que se enfermen los niños, como digo yo, a veces hay que agradecerlo porque que el cuerpo responda, es que su sistema claro. inmune está haciendo la tarea de manera adecuada. Entonces, bueno, qué rico tenerte aquí, qué rico saber que hay personas como tú investigando y trabajando porque estos niños y los futuros adultos sean cada vez más sanos y a mayor tiempo de reacción, pues mejores resultados. Claro que sí. Mil gracias. Te mando un Bueno, abrazo. listo, Manuela, con Que muchísimo estés muy gusto. Que bien. estés muy bien. Lo mismo. Gracias. Chao, Chao. chao. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.